Mark estaba dentro de la casa. Abrió la puerta. Bruce le dio el paquete y luego sacó el arma homicida. Al piso. Vamos, al piso. ¿Pero qué? McKinney le da a Mark Levine un golpe que lo deja inconsciente. ¡Quieto, no te muevas! Estaba nervioso y tomó muy malas decisiones en ese momento. Creemos que si el asesino le disparaba a Mark Levine cuando entró a la casa, esta acción hubiese alertado a los otros dos, así que prefirió inmovilizarlo para que luego de acabar con Marsha y Donald Levine pudiera volver y matar a Mark. Pero los gritos de Mark alarman a su madre. ¡Mark! ¡Mark! Marsha llegó corriendo y gritando. Bruce se sorprendió y disparó contra ella, hiriéndola en el pecho. El ruido alerta a Donald, quien corre a buscar a su esposa. Donald salió del baño y recibió una bala en un lado de la cabeza y otra en su pecho. Enseguida Bruce regresa hacia la entrada. Ve que Marsha sigue viva y le dispara bajo el mentón. Es un homicidio rápido. Pero cuando McKinney vuelve a la entrada, Mark Levine ya no está. Con la confesión de Bruce McKinney, ya es posible acusar a Robert Levine. Es cosa de tiempo para que enfrente a la justicia. Ser un fugitivo es algo difícil. Hacen falta recursos, contactos. Vives paranoico. Es una vida tremendamente difícil. Muy difícil para Robert Levine. Tras 2 meses prófugo, Robert Levine se entrega en California y es acusado de varios delitos, incluyendo pagar a una persona para cometer asesinato. Bruce McKinney se declaró culpable. Cumple una condena de 55 años en la cárcel. McKinney pidió entrar al programa de protección de testigos para evitar que Robert Levine lo encontrara. Su nombre fue cambiado y su ubicación es secreta. Robert Levine fue hallado culpable de conspirar para cometer asesinato. Cumple 3 condenas perpetuas sin libertad condicional en el complejo penitenciario federal de Victorville, California. Jamás se encontró evidencia que Robert Levine hubiese malversado fondos de su hermano Donald. 16 de abril de 1993, Condado de Gwinnett, Georgia. Cuando los empleados de un negocio local llegan a trabajar, encuentran un vehículo detenido en la entrada. El segundo en llegar vio a una persona inclinada y pensó que estaba ebria. Al acercarse ven mucha sangre y que la mujer que está al volante no se encuentra ebria, sino que está muerta. Se desplomó a la derecha. Le habían disparado 2 veces en la cabeza. Se podían ver las heridas y había manchas de sangre en el auto. La policía llega en minutos. No fue un suicidio. No hay ningún arma. Y hay señales de un robo. Todo nos indicaba que obviamente le habían sacado algo del regazo porque había quedado un marcado vacío en las manchas de sangre y según las imágenes del hecho, había bajado la ventana solo un poco. Nos quedó claro que fue un homicidio. Además, pudo ser un robo. Así que seguimos los pasos de lo que la víctima hizo la noche anterior. La víctima es Emma Jean Thompson, una mujer de 53 años, conocida como Jean. Ella vivía en un lugar tranquilo y se dirigía al trabajo esa noche cuando fue atacada. Fue un terrible crimen. Fue un caso que causó un profundo impacto desde el momento en que se conoció. No era el tipo de crimen que ocurría en el condado de Gwinnett. Mientras tanto, el único hijo de Jean, Michael Thompson, llega a la escena del crimen para saber qué ocurrió con su madre. Un amigo de ella vio el auto detenido esa mañana y enseguida contactó a Michael diciéndole dónde se encontraba. Por esa razón, él apareció en la escena. Era tarea de Jack Burnett decirle que su madre fue asesinada. Él demostró estar muy preocupado por lo que había ocurrido, pero no se le veía devastado. Esa reacción hace que Michael Thompson sea un sospechoso.
y eso no cambia al profundizar la investigación. Era el primer sospechoso de un robo que Emma Thompson había reportado unas 3 semanas antes de que ocurriera el homicidio. Jean Thompson había heredado $14,000, pero hace un mes había ido al banco a retirarlos en efectivo. Tuvo algunos problemas financieros porque compartía algunos negocios. Temía que la demandaran y que el dinero fuese retenido, así que decidió retirarlo y luego se lo llevó a casa. Pero poco después, ella descubrió que $7,000 habían simplemente desaparecido. Llamó a la policía y dijo haber sido víctima de un robo. Phoenix Police, ma'am? Yes, I have had some money taken from my home. Was it a burglary? Well, my back door, the screen door, it has been cut. El oficial Mike Chappell Hola, se dirigió a la casa de Thompson. Jim Thompson. ¿Cómo está, señora Thompson? Muchas gracias por venir. Adelante. Gracias. Ciertos aspectos del crimen no coinciden. La rejilla fue cortada, pero no había ninguna señal de una invasión. Y además, quien se haya llevado el dinero, dejó los otros $7,000. Aún tiene mucho dinero ahí. Eran $14,000. Falta la mitad. El oficial Chappell asumió que Michael había tomado el dinero. Ningún ladrón de Bedford, California, se llevaría solo la mitad del botín. Eso nos preocupó. Y creímos que el hijo debió haber tomado el dinero. ¿Sabías del dinero de tu madre? Sí. Cierta información que se rescató sobre Michael Thompson indicaba que podría tener problemas económicos y también vivía en la casa, así que si Jean no lo tomó, tuvo que haber sido él. El oficial Chappell estaba seguro que el hijo de Jean Thompson era el ladrón, pero no podía hacer nada. Creía que el hijo tenía el dinero, pero la señora Thompson parecía no querer acusarlo. Él era su único hijo y, obviamente, ella de ninguna forma quería verlo arrestado. La policía averigua que desde que ocurrió el robo, Jean decidió llevar consigo la otra mitad del dinero en su bolso. Pero se lo han robado y ella está muerta. Es posible que Michael Thompson quisiera el resto del dinero de su madre. Pero al preguntarle dónde estaba cuando pasó el asesinato, tenía una muy buena coartada. Él no actuaba como alguien que robó miles de dólares. Después del asesinato de su madre, fue visto llevando cosas a una casa de empeño, aún siendo el sospechoso del robo. Michael Thompson no tiene relación con la muerte de su madre. Entonces, ¿quién lo hizo? Quizás se trató de un robo. En la escena del crimen había una rueda desinflada. Quizás Jean se salió del camino cuando eso pasó y fue atacada por un ladrón. O quizás alguien pinchó su rueda para asegurar que se detuviera. El neumático no parecía estar dañado, ni reventado, ni nada. Poco después de hallar el cuerpo de Jean, los detectives bloquean la carretera para intentar tener contacto con la gente que pasó por ahí la noche anterior. Buenas noches. Soy el detective Klein y él es el oficial Mills. ¿Le puedo hacer unas preguntas? Alguien debió haber visto algo. Queríamos hablar con la gente que recorrió ese sector la noche anterior, por si habían visto alguna cosa que no fuera normal. El crimen debió ocurrir entre las 9:30 y las 10:15. Mucha gente dijo haber visto algo muy peculiar en ese lapso. No he visto ese. Un vehículo policial detenido tras el auto de Jean. El modelo. Era un Town Car. Un factor constante fue que todos al acercarse vieron una luz azul y un vehículo de policía, y el auto de Jean estaba estacionado ahí también. Tal vez fue detenida por una infracción antes de morir. Si es así, habrá un registro, pero hallarlo no es fácil. Hablamos con otras agencias, la oficina del alguacil, la patrulla estatal, y ninguno de ellos estuvo en el área. Pero tampoco contábamos con registros de controles de tráfico. ¿Es posible que Jean Thompson fuese asesinada por un supuesto policía? Si así fue, eso coincidiría con la evidencia.
Ciertos detalles de la investigación indicaban que Jean había sido obligada a salir de la carretera. El auto se detuvo, tenía ventanas automáticas, pero tuvo que bajarlas y aún llevaba el cinturón de seguridad. Y queda claro que los testigos, en efecto, vieron un vehículo policial de Gwinnett estacionado detrás del auto de Jean esa noche. La policía tiene autos muy peculiares. En esa época eran blancos como ahora, pero con una franja amarilla y el emblema del condado en las puertas. ¿Por qué no hay registros de ningún oficial que indiquen la detención de Jean Thompson esa noche? A veces los oficiales detienen a alguien sin comunicarlo por radio. No deberían hacerlo y va contra las reglas, pero a veces ocurre. Queríamos encontrar a ese oficial para obtener información sobre lo que pudo haber visto. También hablaron con la mejor amiga de Jean, Dolores Burrell. Ella mencionó al oficial Mike Chappell. ¿Y a quién más vio ella esa mañana? Creo que se trataba de un oficial. Descubrieron que el oficial Chappell había seguido investigando el crimen y se mantuvo en contacto con Jean. Le decía a la señora Thompson que estaba trabajando en el caso y que trataría de engañar a Michael Thompson para que regresara el dinero. Chappell incluso seguía a Jean mientras iba al trabajo o hacía sus cosas. Ella lo había visto algunas veces en el vecindario. Y este hombre en una ocasión la siguió al trabajo. A ella le parecía su presencia como si tuviera un ángel de la guarda que la cuidaba. Y al parecer, también la habría vigilado. Fue la noche del homicidio. Al menos 2 testigos afirmaron ver a un oficial fornido con impermeable inclinado hacia la ventana, cerca de ella o del auto. Así que enseguida comenzamos a investigar quiénes eran los oficiales más grandes del departamento de policía del lado norte de la ciudad. Muy pocos policías coinciden con esa descripción. El ángel guardián de Jean, Mike Chappell, es uno de ellos con sus 2 metros de estatura. Pero si fue a quien vieron los testigos, ¿por qué él no ha dicho nada? La investigación avanza, mientras algunos detectives buscan a los oficiales de mayor tamaño del condado. Otros hablan con la amiga de Jean, Dolores Burrell, y obtienen información perturbadora. Él insistió que se reunieran esa noche y que ella llevara el dinero. La noche del crimen, Chappell contactó a Emma Jean Thompson pidiendo reunirse con ella. Le dijo que tenía un modo de recuperar el dinero que consistía en que ella debía llevar los $7,000 restantes para hacer una comparación de billetes y de esta forma poder concluir definitivamente quién lo había robado. Esto es algo difícil de creer. Chappell ha traspasado completamente los límites. Nadie quiso hablar y, si bien todos estábamos pensando lo mismo, apenas podíamos asimilar la enorme tragedia de lo que ocurría. Solo hay una explicación lógica. Mike Chappell mató a Jean Thompson y le robó los $7,000. Fue algo muy perturbador, porque nadie imaginó que el criminal fuese uno de nosotros. Siempre esperé que no fuera un oficial de este condado. Quizás un policía corrupto de otra parte. Algún criminal, incluso un impostor. Y recuerdo muy bien que le pregunté al jefe Bolden, ¿es uno de nosotros? Y él respondió, sí. Yo pensé que era horrible. Se me revolvió el estómago porque había trabajado con esa gente por años y los había defendido en la corte, ayudado en la calle. Que uno de nosotros hubiese cometido el crimen era difícil de creer. Supuestamente Mike Chappell era inocente. Nadie esperaría que le robara y que además matara a una mujer confiada que, según ella, lo veía como su ángel de la guarda. Mike era un oficial muy popular que agradaba a muchos, lo respetaban y parecía ser invencible. Y era un oficial muy conocido y aceptado entre los miembros de toda la comunidad. Solía ser el primero en entrar durante misiones de riesgo. Se trataba de parecer al personaje Terminator. Usaba el mismo corte y las mismas gafas oscuras. Era enorme por ser fisicoculturista. Y al llevar uniforme SWAT,
se veía aún más imponente. Pero al investigarlo, descubren algunas conductas muy raras. Por ejemplo, se sabe que él nunca tiene dinero. Chappell tenía un gimnasio, era físico-culturista y tenía problemas económicos. Supimos que iba a tener una auditoría del Servicio de Impuestos Internos. Pero de pronto, apareció con mucho dinero. 3 o 4 días tras el homicidio, pagó unas cuentas con billetes de $100. Compró camisetas para su gimnasio con más billetes de 100. Llevó su auto a un lavado completo y lo pagó con otro billete de $100. Al revisar su vehículo, encuentran más billetes de $100 dentro de un cuaderno. La Reserva Federal averiguó a dónde se habían enviado esos billetes de $100. Fueron a la cuenta bancaria de Emma Jean Thompson. La evidencia más crucial estaba en la estación de policía. Sacamos el impermeable de su casillero en la estación de policía y vimos que presentaba algunas manchas de sangre en la manga derecha. Esas manchas se habrían originado por estar cerca de una explosión o probablemente por el impacto de una herida de bala. Se debía demostrar que él disparó a alguien con su arma. Y en el maletero de su auto había un silenciador, un M16 robado sin número de serie, 189 balas y 7 cargadores. Según Chappell, tenía esas armas por si había algún tipo de disturbio. Y había más sangre en su vehículo. Se hizo un análisis y al comparar esa sangre con la de Emma Jean Thompson, el ADN coincidía. Y el resultado del ADN fue la evidencia definitiva. Mike Chappell es acusado del homicidio y asalto de Jean Thompson. Estaba de servicio y se le hizo regresar. Lo desarmaron y fue llevado al cuarto de interrogatorios para hacerle preguntas. Mientras tanto, se llevaban a cabo órdenes de registro en su casa y también en su gimnasio. Además, se incautó su vehículo de trabajo. Nuestros especialistas revisaron su vehículo y se dio una orden de registro a su casillero. Cuando fue acusado de homicidio, toda la comunidad policial en el condado de Gwinnett se sorprendió. Pero la evidencia es abrumadora. Pero mientras más intentábamos probar su inocencia, más evidencias se encontraban que confirmaban su culpabilidad. Yo jamás lo hubiese creído capaz de hacer algo como esto, pero tenía que basarme en las pruebas y demostraban que, en mi opinión, él era culpable de asesinar a Emma Jean Thompson. Otros policías se vieron afectados porque si detenían a alguien por una infracción de tránsito, la gente decía cosas como: "No me dispare, por favor no me mate. Ya sé cómo es la policía por aquí". Chappell niega todo, pero la policía está segura de saber qué ocurrió. Jean Thompson llama a la policía por el robo de su dinero y Mike Chappell es quien acude. Conocerla. Soy el oficial Mike Chappell. Creo que desde el inicio pensó que existía la oportunidad de robar ese dinero. La sigue para investigar sus movimientos. Entonces tenemos que reunirnos. Luego le dice a Jean que lleve el resto del dinero. Llevar el dinero. Ella sale de casa a las 9:30 y Chappell la sigue en secreto. Cerca de las 10, condujo el auto y se puso detrás de ella, y enseguida encendió la luz azul. Ella debió creer que era un control de tránsito normal. A nadie le preocupa mayormente ver un vehículo policial estacionado. Si lo piensas bien, sin duda es un plan brillante. Porque 9 de cada 10 personas que ven un auto policial detrás de otro no hacen nada. Ni lo piensan, solo ven la luz azul y luego miran su propio velocímetro. Chappell sale y camina hacia ella. Probablemente Jean no sabía que era su ángel de la guarda. Puso su bolso en su regazo como cualquiera lo hace para sacar su licencia de conducir. Cuando baja el vidrio, Chappell saca su arma y le dispara 2 veces. Dramatización.
Así se le enseña a los oficiales del condado a disparar su arma de servicio. 2 tiros y boom, boom. Chappell toma el bolso de Jean con los $7,000, alterando el patrón de sangre, y luego pincha la rueda. Fue solo un rápido pinchazo del cuchillo, directo adentro y afuera. Luego se aleja. Solo fue un control de rutina, ¿verdad? Él creyó ser más listo que nosotros. Y no pensó en toda la gente que había pasado por esa calle. Tampoco consideró cuántos amigos tenía la señora Thompson y cuánto les había contado a ellos. Y tampoco creyó que lo descubriríamos. Pero se equivocó. Lo hicimos. En 1995, Chappell es juzgado por homicidio y robo a mano armada. As to count 1, murder, we, the jury, find the defendant guilty as charged. Mike Chappell es hallado culpable de robo a mano armada, asesinato premeditado y usar su arma de servicio para cometer un delito. Lo sentenciaron a cadena perpetua, condena que ha apelado 3 veces sin éxito. Insiste en su inocencia. Jamás admitirá que lo hizo, creo. Chappell se llevará la verdad a la tumba. Mike Chappell cumple su condena en la cárcel Long State de Barnesville, Georgia. Aún no se sabe quién cometió el robo que relacionó a Chappell con Jim Thompson, hecho que terminó con la vida de esta. Mark estaba dentro de la casa. Abrió la puerta. Bruce le dio el paquete y luego sacó el arma homicida. Al piso. Vamos, al piso. ¿Pero qué? McKinney le da a Mark Levin un golpe que lo deja inconsciente. ¡Quieto, no te muevas! Estaba nervioso y tomó muy malas decisiones en ese momento. Creemos que si el asesino le disparaba a Mark Levin cuando entró a la casa, esta acción hubiese alertado a los otros 2, así que prefirió inmovilizarlo para que luego de acabar con Marsha y Donald Levin pudiera volver y matar a Mark. Pero los gritos de Mark alarman a su madre. ¡Mark! ¡Mark! Marsha llegó corriendo y gritando. Bruce se sorprendió y disparó contra ella, hiriéndola en el pecho. El ruido alerta a Donald, quien corre a buscar a su esposa. Donald salió del baño y recibió una bala en un lado de la cabeza y otra en su pecho. Enseguida Bruce regresa hacia la entrada. Ve que Marsha sigue viva y le dispara bajo el mentón. Es un homicidio rápido, pero cuando McKinney vuelve a la entrada, Mark Levin ya no está. Con la confesión de Bruce McKinney, ya es posible acusar a Robert Levin. Es cosa de tiempo para que enfrente a la justicia. Ser un fugitivo es algo difícil. Hacen falta recursos, contactos. Vives paranoico. Es una vida tremendamente difícil. Muy difícil para Robert Levin. Tras 2 meses prófugo, Robert Levin se entregó de crimen que ocurría en el condado de Gwinnett. Mientras tanto, el único hijo de Jean, Michael Thompson, llega a la escena del crimen para saber qué ocurrió con su madre. Un amigo de ella vio el auto detenido esa mañana y enseguida contactó a Michael diciéndole dónde se encontraba. Por esa razón, él apareció en la escena. Era tarea de Jack Burnett decirle que su madre fue asesinada. Él demostró estar muy preocupado por lo que había ocurrido, pero
no se le veía devastado. Esa reacción hace que Michael Thompson sea un sospechoso. Y eso no cambia al profundizar la investigación. Era el primer sospechoso de un robo que Emma Thompson había reportado unas 3 semanas antes de que ocurriera el homicidio. Gene Thompson había heredado $14,000, pero hace un mes había ido al banco a retirarlos en efectivo. Tuvo algunos problemas financieros porque compartía algunos negocios, temía que la demandaran y que el dinero fuese retenido, así que decidió retirarlo y luego se lo llevó a casa. Pero poco después, ella descubrió que $7,000 habían simplemente desaparecido. Llamó a la policía y dijo haber sido víctima de un robo. Phoenix Police, ma'am? Yes, I have had some money taken from my home. Was it a burglary? Well, my back door, the screen door, it has been cut. El oficial Mike Chappell hola, se dirigió a la Mike casa de Chappell. Thompson. Jim Thompson. ¿Cómo está, señora Thompson? Muchas gracias por venir. Adelante. Gracias. Ciertos aspectos del crimen no coinciden. La rejilla fue cortada, pero no había ninguna señal de una invasión. Y además, quien se haya llevado el dinero, dejó los otros $7,000. Aún tiene mucho dinero ahí. De hallar el cuerpo de Jean, los detectives bloquean la carretera para intentar tener contacto con la gente que pasó por ahí la noche anterior. Buenas noches. Soy el detective Klein y él es el oficial Mills. ¿Le puedo hacer unas preguntas? Alguien debió haber visto algo. Queríamos hablar con la gente que recorrió ese sector la noche anterior, por si habían visto alguna cosa que no fuera normal. El crimen debió ocurrir entre las 9:30 y las 10:15. Mucha gente dijo haber visto algo muy peculiar en ese lapso. Que no he visto ese... Un vehículo policial detenido tras el auto de Jean. El modelo. Era un Towncar. Un factor constante fue que todos al acercarse vieron una luz azul y un vehículo de policía, y el auto de Jean estaba estacionado ahí también. Tal vez fue detenida por una infracción antes de morir. Si es así, habrá un registro, pero hallarlo no es fácil. Hablamos con otras agencias, la oficina del alguacil, la patrulla estatal, y ninguno de ellos estuvo en el área. Pero tampoco contábamos con registros de controles de tráfico. ¿Es posible que Jean Thompson fuese asesinada por un supuesto policía? Si así fue, eso coincidiría con la evidencia. Ciertos detalles de la investigación indicaban que Jean había sido obligada a salir de la carretera. El auto se detuvo, tenía ventanas automáticas, pero tuvo que bajarlas y aún llevaba el cinturón de seguridad. Y queda claro que los testigos, en efecto, vieron un vehículo policial de Gwinnett estacionado detrás del auto de Jean esa noche. La policía tiene autos muy peculiares. En esa época eran blancos como ahora, pero con una franja amarilla y el emblema del condado en las puertas. ¿Por qué no hay registros de ningún oficial que indiquen la detención de Jean Thompson? Eran $14,000. Falta la mitad. El oficial Chappell asumió que Michael había tomado el dinero. Ningún ladrón de Beaufort, California, se llevaría solo la mitad del botín. Eso nos preocupó. Y creímos que el hijo debió haber tomado el dinero. ¿Sabías del dinero de tu madre? Sí. Cierta información que se rescató sobre Michael Thompson indicaba que podría tener problemas económicos y también vivía en la casa, así que si Jean no lo tomó, tuvo que haber sido él. El oficial Chappell estaba seguro que el hijo de Jean Thompson era el ladrón, pero no podía hacer nada. Creía que el hijo tenía el dinero, pero la señora Thompson parecía no querer acusarlo. Él era su único hijo y, obviamente, ella de ninguna forma quería verlo arrestado. La policía averigua que desde que ocurrió el robo, Jean decidió llevar consigo la otra mitad del dinero en su bolso. Pero se lo han robado y ella está muerta. Es posible que Michael Thompson quisiera el resto del dinero de su madre. Pero al preguntarle dónde estaba cuando pasó el asesinato, tenía una muy buena coartada. El
él no actuaba como alguien que robó miles de dólares. Después del asesinato de su madre, fue visto llevando cosas a una casa de empeño, aún siendo el sospechoso del robo. Michael Thompson no tiene relación con la muerte de su madre. Entonces, ¿quién lo hizo? Quizás se trató de un robo. En la escena del crimen había una rueda desinflada. Quizás Jean se salió del camino cuando eso pasó y fue atacada por un ladrón. O quizás alguien pinchó su rueda para asegurar que se detuviera. El neumático no parecía estar dañado, ni reventado, ni nada. Poco después llega en California y es acusado de varios delitos, incluyendo pagar a una persona para cometer asesinato. Bruce McKinney se declaró culpable, cumple una condena de 55 años en la cárcel. McKinney pidió entrar al programa de protección de testigos para evitar que Robert Levine lo encontrara. Su nombre fue cambiado y su ubicación es secreta. Robert Levine fue hallado culpable de conspirar para cometer asesinato. Cumple 3 condenas perpetuas sin libertad condicional en el complejo penitenciario federal de Victorville, California. Jamás se encontró evidencia que Robert Levine hubiese malversado fondos de su hermano Donald. 16 de abril de 1993, Condado de Gwinnett, Georgia. Cuando los empleados de un negocio local llegan a trabajar, encuentran un vehículo detenido en la entrada. El segundo en llegar vio a una persona inclinada y pensó que estaba ebria. Al acercarse ven mucha sangre y que la mujer que está al volante no se encuentra ebria, sino que está muerta. Se desplomó a la derecha. Le habían disparado 2 veces en la cabeza. Se podían ver las heridas y había manchas de sangre en el auto. La policía llega en minutos. No fue un suicidio. No hay ningún arma. Y hay señales de un robo. Todo nos indicaba que obviamente le habían sacado algo del regazo porque había quedado un marcado vacío en las manchas de sangre y según las imágenes del hecho, había bajado la ventana solo un poco. Nos quedó claro que fue un homicidio. Además, pudo ser un robo. Así que seguimos los pasos de lo que la víctima hizo la noche anterior. La víctima es Emma Jean Thompson, una mujer de 53 años, conocida como Jean. Ella vivía en un lugar tranquilo y se dirigía al trabajo esa noche cuando fue atacada. Fue un terrible crimen. Fue un caso que causó un profundo impacto desde el momento en que se conoció. No era el tipo